Noche de día martes, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos un nuevo CNN Tiempo, como siempre, luego de las noticias en CNN Chile. Se nos viene, al menos el día de mañana, muy caluroso en varias ciudades de nuestro país. Ya les voy a contar cuáles en específico y cuánta temperatura podríamos alcanzar, por ejemplo, no solo durante la tarde del día de mañana, sino también la noche del día de mañana, pensando en la Nochebuena y cuando estemos reunidos alrededor de una rica comida. Bien, vamos a estar conversando sobre eso más adelante, pero también queremos profundizar en este capítulo sobre algo que es fundamental: los incendios forestales, el impacto del humo, y es precisamente lo que vamos a conversar de ahora en adelante. Les planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo puede afectar la salud el humo de los incendios, nuestras vías respiratorias? ¿A qué señales debemos estar atentos? ¿Cuántos días, una vez controlada una emergencia, el humo sigue causando daño a nosotros, a la población? De todo eso, consejos domésticos, conversamos ahora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer con el doctor Osmar del Toro, director de Revitamed. Doctor, ¿cómo ha estado? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, José. Siempre un gusto, un placer estar por acá. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Partamos en una respuesta de términos generales, luego vamos a dar detalles. Pero, ¿cuál cree usted es el gran impacto del humo de un incendio? El humo de un incendio evidentemente da un daño fundamentalmente respiratorio, pero no solamente respiratorio. Muchas personas piensan en lo obvio, aumento de las tasas de asma, EPOC, bronquitis, entre otros, pero también hay un daño circulatorio. El daño cardiovascular también se aumenta con el incremento, obviamente, del humo debido a la emisión de algunas partículas que no se ven, que no se huelen, pero se transmiten hacia el árbol bronquial pulmonar y también pasan a la circulación sanguínea. Bueno, vamos a profundizar en eso durante esta entrevista. Le pedí esa respuesta primero en términos generales para dar un contexto de lo que vamos a estar conversando en esta sesión de CNN Tiempo. Y cuando hablamos de incendios forestales, doctor del Toro, claramente se nos vienen a la memoria diferentes episodios que de tanto en tanto han estado presentes en nuestro país, algunos con mayor afectación, otros con menor afectación, pero muchas veces igual de catastrófico. Y si hacemos ese recorrido histórico, a su juicio, ¿cuál cree usted han sido los eventos de incendios forestales en nuestro país que han causado un mayor impacto, más allá de la destrucción de casas, que claramente eso es sumamente grave y ahí también está la deuda de las autoridades respecto a reconstrucción? Pero cuando hablamos del impacto en la salud de las personas, y esto se lo pregunto porque sé que tienen a nivel médico estadísticas de cómo aumentan las consultas cuando se generan este tipo de eventos, ¿no? Los años 2017, 2023, 2024 fueron años que marcaron fuertemente a Chile, a nuestro país, por el incremento de estas catástrofes y, de hecho, a todas las familias que de alguna manera sufrieron algún tipo de evento, le mandamos un fuerte abrazo de parte también de nuestra clínica. Evidentemente, no solamente hubo un daño en lo material, también hubo daños en el impacto en la salud. Se sabe, y eso son datos públicos que fácilmente se pueden evidenciar, que en las zonas que son más afectadas aumentan las consultas médicas por patologías respiratorias, por patologías cardiovasculares, entre un 45 y un 50%. Pero no necesariamente en la comuna afectada por la emergencia, incluso a varios kilómetros de distancia. Por supuesto, eso es un buen dato, porque las personas piensan que solamente la zona que está afectada, el radio donde está el foco del incendio en sí, es el peligroso. Se sabe que las partículas pueden viajar hasta 100 kilómetros a la redonda del foco, evidentemente. De hecho, en el 2020, por ejemplo, en los famosos incendios de Australia, que todos estuvimos muy atentos a esas noticias, se sabe que en Chile se registró en la atmósfera chilena, desde Australia hasta acá, partículas de humo de ese incendio. O sea, que literalmente esas partículas del incendio de Australia dio la vuelta al mundo. Mire qué impresionante, doctor. Claramente la cara más triste de una emergencia de estas características es la pérdida de vida humana. Hace casi 2 años atrás se vio una tragedia de proporciones en la región de Valparaíso, con muchos compatriotas que perdieron la vida en la emergencia. Eso, por supuesto, es lo más triste, lo más grave. También todo el proceso de reconstrucción que viene luego de una emergencia. Pero es importante consignar lo que estamos también conversando en esta entrevista como una manera de entregar recomendaciones, de entregar consejos, de cara a una temporada que lamentablemente incluso las autoridades la llaman temporada de incendios, porque pasa de tanto en tanto en nuestro país y nos tiene que pillar bien preparados. En ese sentido, quisiera preguntarle, doctor, una vez controlada una emergencia, ¿cuántas horas o cuántos días después todavía el humo sigue dando vuelta? Qué buena pregunta.
Hay una etapa crítica, que son las primeras 72 horas posterior a haber controlado un incendio. Ya en esa etapa crítica van a emitirse grandes cantidades de químicos en descomposición, ya en postcombustión, que va a generar también los mismos síntomas que durante un incendio, en el impacto ambiental me refiero. Posteriormente, durante 1 o 2 semanas después de haber controlado el incendio, se siguen emitiendo partículas, no en la misma cantidad, sin embargo, hay que tener los mismos cuidados en el perímetro, en el rango que acabamos de mencionar nosotros, de ahí que hay que tener los resguardos pertinentes al hacer actividad al aire libre, de los cuidados de la vía respiratoria, los cuidados de la piel, entre otros. Y otra pregunta, doctor, cuando respiramos humo, cuando inhalamos humo, en concreto, para que la ciudadanía lo entienda, ¿qué partículas estamos aspirando, estamos respirando? Mira, eso es muy importante debido a que las personas piensan que si no huelo nada, si no percibo un olor, no estoy teniendo ningún tipo de precaución o ningún tipo de problema. Sin embargo, hay un tipo de partícula que es la PM2.5, que es una partícula microscópica. No se ve, no se huele, pero, de hecho, aquí se deriva también otra pregunta que tal vez me iba a hacer un rato más, que es, ¿debo esperar a que tenga visión cero, a que el cielo esté con cambio de color gris o rojizo para extremar las medidas? La respuesta es no, debido a que esta partícula llega antes del olor. Ya cuando estamos percibiendo el humo, cuando lo estamos viendo, cuando está la visión cero, ya significa que hemos inhalado una parte de esa partícula. Una partícula que en cantidades suficientes van a desencadenar episodios respiratorios, falta de aire, opresión al pecho, entre otros que igual te podemos evitar. De aquí que es muy importante eso. No se percibe, no se huele, pero es tan microscópica que es capaz de llegar incluso al torrente sanguíneo. Eso le iba a preguntar, doctor, no solo a nuestras vías respiratorias, incluso a la sangre. Incluso a la sangre, de ahí que no solamente afecta a los pulmones, a las enfermedades respiratorias, también empeoran las enfermedades cardiovasculares. Y en ese sentido, doctor, ¿cuándo ir a la urgencia? Bueno, hay algunos signos que son muy importantes. Los primeros síntomas es cuando cualquiera de nosotros se enfrenta o se expone al humo. Ardor en los ojos, picazón en la garganta, estos síntomas propios de haberse expuesto. Ya cuando inician esos síntomas, ya estamos en presencia de una exposición a una partícula que, ojo, es tóxica. Ya debemos considerar eso, no es solamente un olor molesto, es una partícula tóxica que en cantidades, mientras más aumentes tu exposición, va a traer otros síntomas no deseados. Las personas asmáticas, las personas que sufren de enfermedad respiratoria como el EPOC, bronquitis crónica, enfermedades cardiovasculares como antecedente de insuficiencia cardíaca, entre otras, son las más propensas a menor cantidad de exposición tener altas tasas de descompensación. Incluso algunas horas podría ser perjudicial. Horas. Esto hablo de minutos y horas, incluso. Ya donde comienza falta de aire importante, así que si la persona comienza a notar dificultad para respirar, que comienza a ver de alguna manera que se le aprieta el pecho, silbidos, que en la medida que va respirando siente una respiración, digamos, como unos silbidos al final, que va a dificultar la respiración, dolores de cabeza, mareos, confusión. Si notas a la persona que igual está confundida, igual ya es un signo de empeoramiento por baja oxigenación de la sangre, obviamente. Eso es una urgencia. Eso rápidamente tenemos que abordarlo, atenderlo y corregirlo con anticipación suficiente. Doctor Osmar del Toro, vamos a consejos prácticos pensando, por ejemplo, en la ciudadanía que tal vez no vive en la comuna que está enfrentando una emergencia, pero que está cerca y ve el efecto del humo. ¿Qué hacer, por ejemplo, en mi casa? ¿Cerrar todas las ventanas, poner algún paño húmedo, utilizar mascarilla? ¿Cuál es el principal consejo? A mí me gusta dividir los consejos en 3 partes. Vamos a ver. Antes de la emergencia, durante la emergencia y después de la emergencia. Ya estuvimos hablando un poco sobre lo que hay que hacer después y demás. Pero antes de la emergencia es lo práctico. Usted debe tener un kit en su casa donde tenga una mascarilla KN95. Yo creo que todas las conocemos por los efectos de la pandemia y son las que se ha demostrado que filtra adecuadamente esta partícula. Las mascarillas de tela no filtran esa partícula. Entonces, siempre hay que tener un kit con agua suficiente, con los resguardos pertinentes. Si eres asmático, alguna enfermedad cardiovascular, tenga sus medicamentos, una parte de esos medicamentos siempre salvaguardados, los aerosoles pertinentes y las mascarillas suficientes también para este evento.
Siempre que tengamos, vivamos en una zona cercana o en el perímetro de 100 kilómetros, tenemos que ya tomar esas medidas. ¿Qué nos pasó la semana resguardar. pasada en Obviamente. Santiago con el incendio en San Pedro, por el norte de la metropolitana? Tal cual. Que tal cual. veíamos la capital de un color mucho más gris, sentíamos el olor a humo y no estábamos a 2 o 5 kilómetros de la emergencia, pero el efecto se notaba en nuestra En ese ciudad. minuto, Sí. José, estamos en presencia de una emergencia ambiental médicamente hablando y obviamente que aumentaron las consultas por este asunto, ¿ya? Imagínense. Entonces, eso hay que tenerlo siempre resguardado. Durante la emergencia, depende si tú estás, recuerden siempre las poblaciones más susceptibles, adultos mayores, los niños, ¿ya? Y también, como no, las mascotas, que también tenemos que considerar los resguardos pertinentes para ellos también. Pero, por ejemplo, doctor, en un día de altas temperaturas, como suele suceder en esta época, en el verano, y poniendo ejemplo lo que pasó la semana pasada, ¿qué hago en mi departamento, en mi casa, si veo que la ciudad está con humo, siento ese olor? ¿Cierro las ventanas? Hay que cerrarlo todo. Aunque haya mucha temperatura. Sí, hay que cerrarlo, ¿ya? Porque no hay un aire sano para intercambiar. Así que básicamente lo que estás haciendo es que entren las partículas a tu casa. Así que, por tanto, si a tiempo se recomienda cerrar las ventanas. Tenemos que tratar de aislarnos lo máximo posible de ese ambiente así. Por tanto, no se recomienda salir, no caminar, no hacer actividad física durante esos días o ese periodo que estamos en emergencia climática. Otra pregunta, ya enfocándonos en el lugar de la emergencia, ¿qué hago si estoy en auto? Si estamos en auto, lo principal, cierre las ventanillas. Lo mismo, básicamente el mismo principio del departamento, cerrar las ventanillas, visualizar básicamente hacia dónde se está moviendo el humo, ya debido a que el aire, básicamente vamos a notar en qué dirección se está moviendo el aire. No trate, por favor, de vencer el fuego. Usted tiene que retroceder, tiene que desviarse en dirección contraria al aire. O sea, buscar el aire limpio lo máximo que se pueda. Ya muchas personas, lamentablemente, se ven atrapados en un incendio porque piensan que van a ser más rápido que el fuego y, lamentablemente, terminan en alguna tragedia. Por tanto, hay que evitar enfrentarse al fuego. Dé marcha atrás, evite, digamos, sobrepasarlo y visualice la dirección del aire. Muévase en contra de la dirección del viento buscando aire limpio. Y en el caso de nuestras mascotas, doctor, consejos similares, ¿qué tengo que observar en mi perro o en mi gato, por ejemplo, cuando hay una exposición mayor al humo? Bueno, tal vez un veterinario te puede dar algunos consejos un poco más precisos, pero básicamente es lo mismo. Ante una falla respiratoria vamos a notar al animalito, por ejemplo, alterado, tal vez su conducta va a cambiar, se puede ver un poco más irritado y la respiración. Las costillitas de repente se van a ver con mayor hundimiento, al igual que en los niños, y eso también hay que tener esas señales claras, ¿ya? Cuando cambia la conducta, cuando hay un aumento de la respiración francamente visible, hay que tener los resguardos pertinentes y en esos casos, por ejemplo, si no tenemos una mascarilla, buscar algún paño, alguna tela, ¿ya? Mojarla idealmente y colocarla en la nariz. Eso también aplica para un humano. También para el humano, ¿cómo no? Eso se le quería preguntar antes de terminar, porque claro, usted me dice, aumentan las consultas en urgencia o en diferentes consultas o establecimientos que prestan atención médica a propósito de estos episodios. Ya, eso por una parte. Pero como primer auxilio, ¿qué puedo yo proveer a una persona que está conmigo y está presentando un síntoma de afectación por el humo? Obviamente, si detectamos uno de esos síntomas, lo principal es llamar a un servicio de urgencia o usted proveer del transporte, digamos, para llevarlo. Durante el trayecto, la espera y trayecto, se recomienda beber agua suficiente, mojar la cara, mojarle el cuello, mojarle también el cabello, debido a que tenemos un impacto por el calor también en ese contexto. Por tanto, mojar a la persona lo máximo que se pueda, que tome agua ya dentro de lo posible, lo máximo que pueda. Igualmente, cubrir las vías respiratorias si no tenemos una mascarilla a mano, con una tela, como decía previamente, perfecto, mojarla y colocarlo, o sea, con una presión lógica. Tampoco podemos, de alguna manera, generar algún accidente durante esta presión excesiva en la vía respiratoria. No hay que hacer una presión, solamente hacer una barrera entre el ambiente y la vía respiratoria de la persona. Y como equipo médico, doctor, cuando ustedes reciben a una persona afectada, impactada por el humo, ¿cuál es el primer procedimiento que realizan? Lo primero es evaluar los signos vitales, ya presión arterial, nivel de saturación de oxígeno, vamos a proveer obviamente el nivel de conciencia y demás, y después vamos a brindar oxígeno, ya que eso es la principal medida. Evaluamos cómo está el nivel de conciencia, cómo está el pulso, saturación, y en base a eso tomamos ciertas medidas.
que puede ser hidratación intravenosa, oxígeno, alto flujo para poder, digamos, proveer una carga suficiente para que la persona vuelva a recuperarse. Doctor Osmar del Toro, director de Revitamed, conclusiones para finalizar, consejos finales, un resumen para terminar esta entrevista. En primer lugar, debemos considerar que la emergencia es una realidad, de que nos vamos a ver expuestos en algún momento de nuestra vida a este tipo de evento. Por tanto, resguardos pertinentes antes, durante y después. Ya las emergencias climáticas siempre han existido, siempre van a existir, así que como le decía hace un rato, igual le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que de alguna manera han sido víctimas de este tipo de tragedias. Claro, el fuego se ve, el humo no siempre o no necesariamente, doctor. Es parte también de las conclusiones que puedo sacar luego de conversar con usted y también tener claro, como usted señalaba en esta entrevista, que no solo afecta a nuestras vías respiratorias, claro, ingresa por ellas, pero puede llegar a nuestra sangre. Así es. Incluso generar problemas cardiovasculares. Aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Bien, doctor Osmar del Toro, un gusto otra vez conversar con usted, director de Revitamed. Que tenga un feliz fin de año y nos reencontraremos en 2026. Muchas gracias, José. Como siempre digo, a ti y a todo el equipo, siempre es un placer estar por acá. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Los invito a una pausa a esta hora. Al regreso, doctor del Toro, vamos a revisar el pronóstico. Tenemos nuestra pantalla cargada. Datos, prepárese porque mañana va a ser calor. Muy bien, muy bien. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con Ropa cómoda. Eso.